Hoy quiero hacer un video de añoranzas. Estos son mis recuerdos de mis abuelos. Mi nombre es Kira Díaz y esto es Todo es Extraordinario. El programa de hoy es un programa de recuerdos. De hecho, surgió la idea de hacer el programa así porque tuve un sueño muy lindo en el que soñé revivir los momentos que pasé con mis abuelos en mi época de niña, ¿no? En mi niñez. Entonces, me surgió la idea de hacer un programa y recordar esos momentos tan bonitos que pasé. Cuando yo era niña, desde los 7 como hasta los 12 años más o menos, aunque siempre toda la vida yo en vacaciones iba a casa de mis abuelos, o sea, después lo seguía haciendo, pues, pero en esa época iba a casa de mis abuelos los 2 meses de vacaciones. Yo salía de vacaciones en julio y yo pasaba agosto, mitad de julio, agosto y mitad de septiembre en casa de mis abuelos. Ellos vivían en un pueblo costero de Venezuela que se llama Tacarigua de la Laguna, un pueblo muy bonito, por cierto que tengan la oportunidad de conocerlo. Además, la Laguna de Tacarigua es parque nacional en Venezuela, es un sitio con unas playas muy lindas, además muy disfrutable. A mí me encanta la playa, entonces para mí irme para casa de mis abuelos a disfrutar la playa ya pues era divino, pues me encantaba. Yo esperaba, desde julio terminaban las clases y ya yo estaba esperando que mi mamá montara en mi autobús y me llevara para casa de mis abuelos. Tan es así que cuando íbamos en la carretera ya llegaba un momento que había una curva donde al pasar esa curva ya sabía que faltaban como 10 minutos para llegar. Y eso era una emoción, además de que había en la carretera había una parte que era como un bajo, o sea, como que la carretera se hunde, y en donde pasaba el carro así a velocidad, uno sentía esa cosa del susto en el estómago que sube así como cuando te montas en una montaña rusa. Esa sensación así, que de hecho en Caracas también nosotros la tenemos casualmente cerquita donde vive la familia del papá de mis hijos. Ahí, cuando sales de la autopista y entras por Parque Central a San Agustín, también hay uno y cuando el carro va a toda velocidad tú sientes el sustito en el estómago. Bueno, el punto es que yo sentí ese susto en el estómago y era la emoción, el susto en el estómago, todo eso junto, porque iba para casa de mis abuelos. En casa de mi abuelo vivía mi abuelo, mi abuela y una tía, la menor de mis tías, que vivía con ellos. Y entonces, bueno, nosotros, yo me iba para allá, llegaba, era la emoción de ir a la playa, aunque las idas a la playa no eran todas las vacaciones, porque como les comenté en el programa que hicimos sobre la felicidad, a veces uno tiene cosas cerca y que son tan disfrutables y no las disfruta, o sea, las vive, las tiene mi tía, no iba nunca para la playa. Y tenía que ir yo de vacaciones para yo empezar con tía, ya va a la playa, tía, ya va a la playa, tía, ya va a la... hasta que por fin me llevaba para la playa, pero no era así algo que ella le gustara, que lo disfrutara a lo mejor por eso, porque lo tienes tan cerca y a lo mejor no lo valora. Yo me volvía loca, o sea, yo quería ir para la playa y ella incluso me llevaba y se sentaba así en la orilla y me dejaba ahí, ella ni se bañaba, ella estaba ahí cuidándome, como quien dice. Ella era joven. Por cierto, ella falleció, falleció joven, ella en un parto, un mal parto y murió. Ya tendría mi tía 29, 30 años cuando falleció. Bueno, el punto es que yo iba de vacaciones, era la emoción de ver a mis abuelos, de compartir con ellos. Yo compartía de distintas formas con ambos porque eran muy diferentes, además de características físicas y de trato y de todo. Mi abuelo era un indio pelo liso, pelo negro, tuerto, le faltaba un ojo, era un hombre fuerte, con un carácter muy fuerte también, pero cariñoso, afectuoso y conversador, hablador, ¿sabes? Nos sentábamos a conversar y me contaba cuentos cuando él era joven, historias, anécdotas, y yo la pasaba súper rico con él. Nos sentábamos, él se ponía a pelar naranja, él tenía un cuchillito con el que él tejía atarrayas, y la atarraya es una red con la que se pesca, que es como una alfombra redonda que se teje con un hilo como nylon, y bueno, parecido al nylon, y se le ponen unos plomitos al final como para poder lanzar la red y poder pescar. Y él hacía sus atarrayas y las vendía, y tenía un cuchillito afiladito con el que pelaba las naranjas y nos sentábamos a comer naranja, a comer mango y a hablar, a contarme sus historias. Yo tenía una arpa en algún tiempo, no al principio, pero no sé qué edad tendría yo, como 10 años, 11 años. Mi mamá me regaló una arpa didáctica, que era una tabla de madera que tenía unas cuerdas, más cuerdas de un lado, bueno, una más chiquita que otra, o sea, era como un triángulo parecido a un arpa, y tenía varias hojas donde cada hoja era una canción, y tú ponías la hoja debajo de las cuerdas y marcabas con la uña, tocabas donde estaban los punticos y sonaba la canción. Yo disfrutaba mucho con esa, y a mi abuelo le encantaba escucharme tocar el arpa.
Entonces yo me ponía a tocar el arpa con mi abuelo, le tocaba canciones, bueno, ahí disfrutábamos. Y con mi abuela el disfrute era otro, era, yo me sentaba con ella a mediodía porque ella iba a escuchar la comedia. En esa época había unas novelas radiales, yo me acuerdo que había una que se llamaba Martín Valiente, como que era que se llamaba así, Martín Valiente. Esa novela además duró no sé cuántos años, yo recuerdo haber escuchado esa novela montones de años. Y pues el drama era en la radio y mi abuela se sentaba a escuchar su comedia y decía, no hagan bulla que ya voy a escuchar mi comedia. Y con mi abuela también había la parte de la comida. Mi abuela cocinaba muy rico y además cocinaba en fogón, afuera, en el patio, en unas brasas, y allí hacía las arepas, allí hacía el pescado. A mí me encanta el pescado y bueno, imagínate el pescado fresco, poder comerlo allí, ser un disfrute. Los olores en esa cocina eran algo delicioso y bueno, ese disfrute con mi abuela. Mi abuela era menos conversadora, tenía sus momentos, pues, pero a mí me gustaba también sentarme con ella en la cocina y verla preparar las cosas y todo eso. Era muy rico. Y bueno, con mi tía, pues insistirle que me llevara para la playa y hablaba un rato con ella, no sé qué, pero además allí estaba mi tía, que todavía está, mi tía Martina, que la quiero mucho, hermana de mi mamá, y que tiene sus hijos allí, sus hijos viven allí, con sus hijos también, y bueno, ahí hay una familia muy linda que quiero mucho y a la que le mando muchos saludos. Y mis primos pues estaban pequeños igual que yo y bueno, compartíamos, pues entonces se les dejara jugar, no sé qué. Mi abuelo era muy estricto, no me dejaba estar todo el tiempo en la calle ni en casa ajena, no le gustaba que yo estuviera en casa de mi tía, no solo un ratico, salían los muchachos, jugábamos, pero no era de estar todo en las noches, los muchachos se sentaban en el porche y ya yo no podía, yo me tenía que ir a acostar. Lo único malo que tenía ir a donde mis abuelos era los zancudos. Había un horario de 6 de la tarde a 7 de la noche o un poco más, en el que era la hora del toque de queda, pues ahí había que meterse bajo o sea, arroparse, embojotarse, encerrarse, poner plagatoas, hay unos círculos así que era de un repelente de zancudos que uno lo prendía y poner los plagatoas y prender fogatas, porque los zancudos porque todavía eso es algo que todos los días a las 6 de la tarde hay el avance de plaga que le dicen allá, y eso hay que esconderse porque la plaga, sobre todo yo que además siempre he sido delicada para las picaduras y a mí me comían, pues eso era, los muchachos que ya están acostumbrados, bueno, se quedaban ahí jugando o no, de repente no se escondían de la misma manera, pero yo tenía que resguardarme porque si no, eso era los zancudos me volvían locos, me acababan conmigo. Entonces bueno, eso era lo único malo que tenía. Pero por lo demás los disfrutes allí era una época lindísima, cuando me sentaba con mi abuelo, que él me contaba los cuentos mientras tejía su atarraya, mientras hablábamos, esos eran momentos preciosos, los momentos con mi abuela, con mi tía, con mis primos, jugar, todo eso. Con mi abuela pasaba algo también, que ella vendía granjería. Granjería le dicen a la venta de dulces caseros que se venden en los pueblos. En mi caso, mi abuela hacía unos buñuelos de yuca. Y entonces yo participaba de todo el proceso. Yo entraba a moler la yuca, mi abuela sancochaba la yuca, la molíamos, y con la yuca molida ella hacía unas bolitas que las aderezaba, no sé, en realidad no recuerdo cómo era el detalle de la preparación del dulce, y eran unas bolitas, ella hacía un melado, un dulce, como un caramelo, pero un melado suavecito donde ahí metía los buñuelos. Y ellos quedaban cubiertos de esa capa dulce. Y ella las ponía en una taza grandota de peltre, que es un material así es como un metal ligero, no sé, pero ese peltre tenía unas pepas azules y yo me daba después de que terminaba de hacer los buñuelos, ya me daba mi taza de peltre y yo me iba por el pueblo a vender mis buñuelos. O sea, yo vendía mis buñuelos. Y era como que, claro, para la gente que allá, todos los muchachitos, a la mayoría, bueno, cuando alguno que era hijo o nieto de alguna persona que hacía dulce, salía a vender sus dulces por la calle. Y yo era la catira. Entonces, la catira que viene con los buñuelos. Y ahí viene la catira con los buñuelos. Yo me iba con mi taza y yo siempre llegaba con la taza vacía. Yo vendía todos mis buñuelos. Y bueno, menos mal que no me gustaban mucho, por eso entonces podía venderlo, porque si no me los iba a comer. Porque a mí siempre me ha gustado comer mucho. Pero en ese tiempo, además, lo que podía hacer era canjear, porque allá hacían unos dulces que se llamaban bañados, o se llaman, yo no sé si todavía los hacen, que es el plátano dulce, el plátano hecho con el plátano maduro, lo hacen como con un caramelo y le ponían clavitos de especia y era canela, era riquísimo, no canela no, pero clavitos de especia. Ay, qué rico era el bañado. Entonces yo llegaba y cambiaba un buñuelo por un bañado, que venía un vasito. Entonces eso era lo más que podía hacer.
y llegaba a mi casa con la plata de la granjería y tal. Otra cosa que pasaba muy cómica cuando yo iba a pasar vacaciones donde mis abuelos es que yo iba a donde mis abuelos y yo regresaba a Caracas con piojos. O sea, era fijo, a mí me caía piojo. Allá, claro, los muchachitos, había algunos que tendrían piojos, no sé, yo era un imán para los piojos. Y todos los años yo regresaba a Caracas con piojos. Y mi mamá, antes de yo empezar las clases, tenía que hacerme un tratamiento especial en la cabeza, con alcohol, con un champú especial que era para matar piojos y todo eso, para yo poder comenzar las clases sin piojos. Y hay una anécdota muy simpática de eso, bueno, simpática para otros, pero para mí fue causa de dolor. Yo fui a comprar a la farmacia, mi mamá me manda a comprar a la farmacia el champú para los piojos. Me dice que irán a comprar el champú y yo voy, el encargado de la farmacia era amigo de mi mamá, no recuerdo ni cómo se llama. Y él era medio, es que él era así como de ese humor negro, esa gente así que es medio ácida. Bueno, total que yo voy y le digo, mira, dame un champú tal, que era el nombre, ya al decir el nombre del champú ya tú sabías que el champú era para los piojos. Él saca el champú, me lo da y cuando me va a dar vuelto me dice, mira, ¿y qué tal si te sacas un piojo ahí para verlo? Imagínate, yo llegué a la casa llorando y le dije, mamá, bien de la farmacia me dijo que me sacara un piojo para verlo. Bueno, salió mi mamá bravísima a pelear con él, a decirle cómo se le ocurría hacer algo con eso. Imagínense ustedes, decirme a mí que me sacara un piojo. Para mí eso era traumático, eso era horrible. Pero bueno, cosas que pasan y que le pasan a uno, muchachos. La verdad que yo siempre fui un imán para los piojos, incluso ya de grande, si alguno de mis hijos llegó a tener piojo alguna vez que no, que creo que Diego nunca tuvo, Daniel quizás sí. Pero creo que sí tuvo piojos y de hecho tuvo piojos él y me pegó los piojos a mí. Ahí tuvimos que hacer un tratamiento los dos porque yo soy un imán para esas cosas. Menos mal que más nunca he tenido que vivir esa experiencia porque además es traumática. Yo siempre he tenido el cabello largo y los piojos como que se dan banquete con el pelo liso, se lanzan de todo. Pero bueno, esa es otra historia. El punto que bueno, ir a donde mis abuelos de verdad siempre fue una experiencia muy linda. Ir a la playa, esa playa era de verdad bien bonita. Mi abuelo, como les dije, tenía un carácter muy fuerte. Llegué a vivir experiencias fuertes con ellos en lo que vivieron allí. Mi abuelo decidió en un tiempo que él ya no quería vivir allí. Y un día decidió que él iba a vender esa casa. Esa casa se la había comprado a mi mamá, no sé, ahí había un rollo y ellos tuvieron por eso muchas diferencias. Al final él decidió vender la casa, él tomó la decisión y él se fue a otro pueblo. Que en ese pueblo todavía esa casa donde se mudó mi abuelo todavía existe y ahí viven mis tías. Vive una de mis tías con su esposo y mis primas y no sé qué, van y vienen, ahí están en esa casa. Y bueno, allí falleció él y falleció mi abuela también, luego de muchos años. Para mí la muerte de mi abuelo fue muy dolorosa, además de que no estaba aquí. Fue justo la época, en el programa anterior que les conté acerca del Día del Padre, yo estaba en Italia casualmente cuando murió mi abuelo. Yo regresé, no, de hecho él estaba muy enfermo y él murió y yo llegué a Venezuela el día siguiente de que mi abuelo murió. Y no, de hecho no pude estar con mi mamá, no lo pude despedir, para mí fue muy duro eso. Y fue una cosa que me quedó en la cabeza mucho tiempo, me soñaba con eso, o sea, fue muy duro. Después fue que lo manejé de otra forma y entendí que bueno, las cosas pasan y la gente se va y uno no puede estar allí, pues de repente no necesariamente estás allí para acompañarlos, pero yo disfruté mucho de él, de su compañía, tanto cuando vivía en la primera casa en Tacarigua como cuando se mudó al otro pueblo, a Cúpira. Disfruté mucho de ir a visitarlo y de compartir. Ya después cuando íbamos a Cúpira, ya yo era adolescente, era más grande, entonces uno iba a bochinchar con los amigos. Tengo cuentos muy bonitos de esa época con una de mis mejores amigas que me acompañó a varios viajes para allá. Mi abuelo era un personaje y entonces mi amiga y yo nos metíamos en el cuarto de la noche a echar cuentos porque cuando una muchacha adolescente siempre estamos muertas de la risa, siempre hay historia y contábamos cuentos y nos reíamos y ese se ponía bravísimo, ¡ah, esa guacharaca! Que no sé qué gritaba porque nosotros nos reíamos en el cuarto de noche, la gente allí y en esos pueblos pues ellos se acostaban temprano, o sea, y como dicen allá, el cuento dice se acuestan con las gallinas, o sea, las gallinas se acuestan a las 6 de la tarde y a las 7:30, 8 ya está todo el mundo durmiendo. Cosa que ahora imagínate tú y yo lo disfrutaba tanto y pensar que si yo ahorita eso lo vivieran mis hijos no lo soportarían, o sea, porque en esta época de la tecnología, de los celulares, allá no había señal, allá no había teléfono, bueno, en esa época no había, yo creo que ni había ni celulares, había televisor, pero no te dejaban ver televisión, además la señal era muy mala y pues muy rara vez uno podía ver televisión. Yo veía televisión en casa de mi tía y no era una cosa que pasara todos los días porque de hecho mi abuelo no me dejaba ir.
Pero disfrutábamos de otras cosas, disfrutábamos de jugar en la calle, de los cuentos, cuando en algunas noches que hacía mucho calor nos quedábamos hasta tarde y entonces nos sentábamos en el porche a echar cuentos de terror y bueno, ahí nos divertíamos con las historias que contaba y bueno, algunos a mí siempre me dieron mucho miedo y a veces a mitad de camino ya yo estaba, no me voy a dormir porque tengo sueño y era porque me daba miedo los cuentos porque no me gustaba escuchar los cuentos de terror. Pero bueno, a veces nos dejaban porque no era todo el tiempo. Pero para mí esa época fue muy bonita, es esa época de entender, que ahora lo ve uno en retrospectiva, de entender que la felicidad es de eso, de detalles, de cosas pequeñas, de vender granjería, de compartir con tu abuelo unas naranjas sentadas en un porche mientras tenga una atarraya, de compartir con tu abuela hacer esas arepas redonditas allí en ese fogón y que quedaran tan ricas y tan esponjosas y hacer los buñuelos y venderlos, o sea, todas esas cosas que eran tan ricas, que eran tan bonitas, que eran mi felicidad y que yo añoraba llegar a julio para disfrutar de eso. Eso es todo por hoy. En realidad quería compartir con ustedes esa vivencia tan bonita de recuerdos de cuando yo era niña y cuando disfrutaba de esas vacaciones tan bellas y que estuvieron llenas de felicidad, como vivía en el programa ese que hice anteriormente. Espero que les guste, espero que lo disfruten. Si es así, por favor denle like, suscríbanse y denle a la campanita si quieren recibir notificaciones cada vez que publique un nuevo video. Por favor, no dejen de seguirme en Instagram, @todoesextraordinario, donde comenzaré a publicar material acerca de los videos porque en realidad creo que la he descuidado un poco. Pero voy a empezar a publicar información acerca de los videos en Instagram, por favor síganme. Y bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión de Todo es Extraordinario.